Hola, soy Jenny Medori y en este nuevo episodio de Sala de Espera converso con Maribel Choqueneira, fisioterapeuta oncológica, una de las pocas especialistas en esta área en el Perú. Una persona recién diagnosticada de cáncer en principio tiene tanta información por procesar que realmente la fisioterapia no es lo primero que viene a su mente. Pues lo primero es comenzar un tratamiento para destruir las células cancerosas en el cuerpo, pero luego de transitar un camino en el que he sido sometida a 19 quimioterapias, mi consejo para quien me escucha es que incluya la fisioterapia como parte de este proceso. Definitivamente es necesario. Es necesario para abordar la mayor parte de consecuencias o secuelas físicas derivadas del tratamiento de cualquier tipo de neoplasia. La fisioterapia oncológica mejora la calidad de vida de los pacientes y es muy importante incorporarla antes, durante y después de la cirugía, quimioterapia, inmunoterapia, radioterapia o cualquier otro tratamiento para así poder reincorporarnos a la vida sin mayores contratiempos. Y atención, debes ponerte solo en manos de expertos, de fisioterapistas especializados en pacientes oncológicos. No hacerlo puede ser perjudicial para tu salud. En el Perú existen pocos especialistas en esta área porque deben salir del país a realizar la especialización. De hecho, mi entrevistada de hoy se especializó en la Universidad San Sebastián de Chile. Maribel Choqueneira es directora del Instituto de Fisioterapia Integral Fisioterapia 21 Perú y también es docente universitaria porque su misión es dotar de herramientas a cada vez más profesionales. Quiero darte las gracias por pertenecer a la comunidad de Sala de Espera y si aún no te suscribes a este canal, hazlo. Activa la campanita de notificaciones. ¿Qué quiero lograr con Sala de Espera? Educar sobre el cáncer, desmitificar esta enfermedad y dar a conocer historias reales de pacientes que son inspiradores porque simplemente han decidido tomar acción y vivir. Te invito a seguirme en mis redes sociales. Estoy como Jenny Medori y también me gustaría que compartas este contenido con más personas para que juntos derribemos los miedos y conversemos del cáncer sin tabú. Ahora sí, ven conmigo a esta conversación donde comparto con Maribel, una mujer de ciencia e interesada por compartir información con las personas. Maribel se ha paseado por Chile, España y Brasil en busca de conocimientos que hoy aplica en su país. Comenzamos. Esto es Sala de Espera. Bienvenidos a Sala de Espera. Hoy converso con Maribel Choqueneira. Ella es fisioterapeuta oncológica. ¿Cómo estás, Maribel? Hola Jenny, encantada de estar aquí en tu espacio, brindándome la oportunidad y a los muchos oyentes que tienes allí. Maribel, hoy vamos a conversar de un tema muy importante y bueno, hasta ahora poco conocido por los pacientes oncológicos y es sobre la fisioterapia oncológica. Explícanos un poco en qué consiste. Jenny, la fisioterapia. Aquí en Perú es una carrera profesional de 5 años de estudio. Para ser fisioterapeuta oncológico tienes que especializarte y tienes que salir penosamente fuera del Perú para poder capacitarte y pues venir con esa formación y poder impartirla aquí en Perú. La fisioterapia es la disciplina de la salud que se enfoca a rehabilitar todas aquellas limitaciones físicas, ¿sí?, que pueden ser en este caso de la fisioterapia oncológica provocadas por el cáncer en sí y por los tratamientos a los que es sometido un paciente oncológico, cirugía, radioterapia, quimioterapia y distintos tratamientos, en el orden en el que cada diagnóstico sea. Entonces, esos tratamientos y el cáncer van a generar efectos secundarios, dolor, disminución de la masa muscular, debilidad, y todas esas secuelas físicas van a ser abordadas y tienen que ser tratadas por un fisioterapeuta en el área oncológica de la mano, conociendo siempre el trabajo multidisciplinario que se está realizando con el radiooncólogo, con el médico oncólogo, con el cirujano.
Si me dices que es una especialidad en la que deben salir del Perú a, pues, a hacerla, ¿hay pocos aquí? Sí, la realidad es que sí. Creo que conozco a 5 o 6 que más o menos eh, imparten y se realizan, ¿no? Y esto pues cada uno es muy variable, ¿no? Algunos se enfocan más a algún tipo de diagnóstico oncológico o manejan a la par otras áreas. Ok. ¿Todos las patologías oncológicas pueden, o los pacientes con cualquier tipo de cáncer, pueden acudir a realizarse fisioterapia o hay algunos que no lo requieren? Sí, sí. Todos los diagnósticos oncológicos pueden y deben hacer fisioterapia. Sobre todo deben hacer, porque el efecto es mayoritario en el paciente cuanto cómo repercute en su condición física. Y la pregunta es, ¿desde cuándo? En todas las etapas, ¿sí? Si está ya realizando los tratamientos, partimos, el paciente es diagnosticado, ¿sí? Con cáncer, y a partir de allí ya puede comenzar a hacer fisioterapia oncológica. Ahora, si ya está en algún tratamiento, ya lo operaron y allí se entera que ya tiene que hacer, que conoce, bueno, existe la fisioterapia, puede hacerlo después de la cirugía, también puede hacerlo. Debe hacerlo antes de la cirugía. Es ideal que haga antes de la cirugía y los tratamientos son totalmente distintos. Cuando el paciente ya hace radioterapia, durante la radioterapia puede hacerlo también. Después de la radioterapia también puede hacerlo. Durante la quimioterapia, ¿debe hacerlo? Sí. Después de que ya terminó la quimioterapia y va a entrar a un proceso quirúrgico, probablemente también puede hacer fisioterapia. Es decir, nunca es tarde para comenzar el tratamiento, no importa en qué etapa me encuentre de todo este proceso. Así es, y hay que acotar que un paciente, por ejemplo, en una etapa metastásica, ¿sí? Donde ya se ha diseminado el cáncer a otros órganos y pues está probablemente en unidad de dolor, ¿no? ¿También puede hacer fisioterapia? Sí, ¿sí? Y bueno, el abordaje allí y en cada etapa es totalmente distinto de acuerdo al tipo de cáncer, de acuerdo a los objetivos y las metas que tiene sobre todo el paciente a realizar. Ok. Hay una cosa y es que además de que no es una especialidad muy conocida por los pacientes oncológicos, quizás escuchamos fisioterapia y podemos pensar que cualquier fisioterapeuta puede tocar nuestro cuerpo para aplicar masajes. Y también está esta otra parte, lo confundimos con los masajistas. ¿Cuál es el peligro de no atendernos con un fisioterapeuta especializado en oncología? Ahí hay varias preguntas en esa, pero los efectos que genera el cáncer y los tratamientos son poco conocidos, ¿no? Muchas veces uno puede adjudicar, tengo dolor, cuando el paciente dice, tengo cáncer, tengo dolor, y ese dolor es provocado ¿por qué? Por la falta de fuerza, por la quimio en sí que estás recibiendo, por la inactividad que estuviste descansando varias horas en cama. ¿Por qué? ¿Debido a qué es ese dolor? ¿Y dónde es ese dolor? Entonces, hay que diferenciar, ¿no? Y aquí, pues, todo paciente que va a hacer fisioterapia oncológica siempre tiene que pasar una evaluación fisioterapéutica, una consulta. Y en esa consulta lo que se hace es recolectar diversos datos, medir cómo está tu condición física, cómo está tu fuerza, cómo está el equilibrio en el paciente. Estamos hablando de cáncer en general. Se valoran distintos parámetros y a partir de allí recién se planifica el tratamiento de fisioterapia. ¿Cuántas sesiones vas a realizar? ¿Con qué frecuencia las vas a realizar? Si estás, por ejemplo, en radioterapia y la piel se ha dañado, porque ha estado con muchas sesiones, ya sea 5, 10, 15, algunos hacen hasta 30 sesiones de radioterapia, en cada fase va a ser totalmente distinto el abordaje. Esos son los parámetros generales que debe saber un paciente que acude a fisioterapia oncológica. Y otro término que mencionaste, que es el masaje. El masaje es una herramienta que tiene el fisioterapeuta para abordar al paciente.
No es la única herramienta que tenemos. El masaje nos ayuda, definitivamente nos ayuda, pero hay que saber cuándo realizarlo y cómo realizarlo, y allí pues puede que esté una gran diferencia, ¿no? Con otro fisioterapeuta general, ¿no? O que no se dedique o que no sea especialista específicamente al área oncológica. No es solamente por la cantidad de pacientes que atiendo. Si yo atiendo 100 pacientes con cáncer, pues entonces soy especialista en la parte oncológica. Definitivamente no es así. Tiene que haber una formación de por medio, ¿sí? Que claramente pues aquí en Perú no se realiza. Sí, yo lo digo porque, bueno, aquí hay demasiados masajistas y hasta te dicen masaje en 5 minutos. ¿Realmente representa un peligro colocarse en las manos de una persona que te ofrece un masaje en 5 minutos cuando tienes un diagnóstico de cáncer? Claro, exacto, sí, pero eso va para todos los pacientes, ¿sí? Irse que al masajista o que al quiropráctico, que al huesero, no, definitivamente vienen más lesionados o vienen, bueno, sí, esa es la realidad aquí en Perú, ¿no? Los pacientes, si los pacientes generales no saben, pues el paciente oncológico mucho menos va a saber. Y aquí es importante que todos los profesionales de la parte oncológica que trata a un paciente con cáncer sepan para que puedan derivar al área específica, ¿no? Y claramente si uno como profesional no resuelve las dudas del paciente que aqueja dolor, que es la principal dolencia por la que vienen a fisioterapia, el dolor, ¿no? Por distintas causas, pero recién tiene que llegar a esa etapa. Me duele y me duele bastante, ¿no? Para que recién te deriven a fisioterapia oncológica. Has dicho que incluso se aplica la fisioterapia antes de comenzar todo lo que es todo este tratamiento, este esquema de quimios y de radio, ¿no? A mí me llama mucho la atención que yo no es que era la más deportista, pero sí era algo activa y podía soportar rutinas de 1 o 2 horas haciendo ejercicio. Y después que comencé la primera quimioterapia, conforme fueron avanzando, mira, yo creo que 2 minutos y estoy como que si me hubiese corrido un maratón. ¿Ayuda en algo estas quimioterapias que se hacen antes de todo este procedimiento como para ayudar a nuestra resistencia o no sentirnos cansados por actividades tan mínimas? Sí, así es, o sea, definitivamente un paciente, sobre todo ¿cuándo debe hacer la fisioterapia, ¿no? No hay que esperar a sentir ciertos efectos de malestar físico o dolencias físicas. Todo lo que sea que te vuelva inactivo, que afecte tu movimiento, ya sea yo me levanto de la cama y bueno, he descansado lo normal, 8 horas o entre 6 a 8 horas, y me levanto y tengo dolor, malestar físico, siento que he perdido fuerza, me siento con desequilibrio, siento las manos adormecidas, los pies adormecidos, como si pisara algodones. Entonces, ok, son todas las dolencias físicas que deben ser tratadas por un fisioterapeuta. Para eso está el fisioterapeuta. Todo lo que implique alteración del movimiento, lo que la mayoría de la población conoce es cuando me fracturo o cuando me desgarro, pues ya no puedo mover, ¿no? Y solo allí van a fisioterapia. Pero en el paciente oncológico, pues él no se desgarra, no se fractura, pero el cáncer en sí genera ese malestar físico. Y los tratamientos, pues cada tratamiento, y por ejemplo la cirugía, ¿no? Que es lo más común. La cirugía, la cicatriz le va a generar que pierda movimiento en el hombro. El que le retiren los ganglios de la axila puede generar lo más conocido, ¿no? El linfedema. Entonces, esas secuelas son las que son muy desconocidas realmente en los diversos profesionales de fisioterapia que son generales. Y cómo, si no conocen cuáles son las secuelas, mucho menos conocen cómo va a ser el abordaje en esos pacientes. Y ese es un poco el riesgo, ¿no?, al que se somete el paciente, y cuándo realizarlas, pues nuevamente, ¿no?, en todas las etapas es necesario. Actualmente en Perú, por ejemplo,
ya se va conociendo la famosa prehabilitación, que es cuando un paciente va a ser sometido a algún tratamiento oncológico, el paciente ya debe comenzar a hacer rehabilitación. El enfoque es totalmente distinto, como cuando ya te han operado o como cuando ya tuviste quimioterapia, es totalmente distinto. Y antes de, porque me comentabas, ¿no? Decías, yo antes corría, antes del diagnóstico con cáncer, hacías ejercicio, no eras totalmente una persona activa, pero lo hacías. Actualmente existe una rama en lo que es fisioterapia oncológica, en la cual abordamos diversas poblaciones que sabemos que están propensas o tienen cierto grado de factores de riesgo que puedan desarrollar el cáncer. El cáncer de mama, cáncer de colon, el cáncer de próstata se ha estudiado bastante y ya se saben ciertos factores de riesgo, como cuáles: el estilo de vida, el sedentarismo, la obesidad. Entonces, si tienes mayor composición grasa, definitivamente, y eres mujer, pues entonces te sometes a un programa de fisioterapia. Y uno podría decir, ¿y ahí qué me van a hacer? ¿Masajes? No, allí el tratamiento es distinto. Pero si agrupamos a una población, si se le educa, se le enseña qué cosa tiene que hacer, qué programa de fisioterapia tiene que hacer, el paciente va a tener menos factores de riesgo para que sea propenso a desarrollar cáncer. Y eso es, por ejemplo, esa etapa sí es totalmente desconocida aquí en Perú, ¿no? ¿Lo haces tú en tu consultorio? ¿Sí? Sí, sí, en mi centro de fisioterapia sí se realiza porque ya se conocen ciertos factores. Por ejemplo, la mujer posmenopáusica se sabe que y a cierta edad pues es más propensa, y más si tiene una composición de grasa elevada en abdomen, y si se le somete a fisioterapia pues realmente va a generar, va a reducir ese riesgo. ¿Cómo se sabe que toda paciente que ya tuvo el diagnóstico, ¿sí?, en el caso de mama, colon y próstata, se sabe que ese paciente tiene un 30% más de probabilidad de que regrese el diagnóstico de cáncer, ya sea en esa misma zona o en otra zona? Entonces, si ya sé como fisioterapeuta que ese paciente tiene esa mayor probabilidad, ¿a qué tipo de tratamiento de fisioterapia puedo someter a ese paciente para que no tenga ese mayor riesgo? Y eso lo puede hacer un fisioterapeuta con las áreas que trabaja, con las herramientas que tiene, y no es solamente con masaje. Y en el tiempo, ¿cuánto se toma todo este tratamiento? Supongamos, bueno, ya yo pasé por cirugía, pasé por radio, y me dicen, mira, ya podemos considerar que se ha ido, pero bueno, sigo mis controles trimestrales, semestrales, anuales. Voy con Maribel Choqueneira, y cómo es este proceso en mi caso, como para evitar que en algún momento, que puedo hacer yo por mi salud de aquí en adelante, este cáncer pueda como reactivarse en mi cuerpo. Claro, el programa de fisioterapia allí, y más en estas épocas de pandemia, pues se adaptó, y eso ha creado mucha facilidad. Por ejemplo, la virtualidad hace que el paciente, pues a partir de una evaluación, el paciente pueda realizarlo, y solamente el control tenga que ser una vez al mes del paciente, o sea, que vaya de forma presencial, pero el paciente tiene todos los lineamientos y el plan de tratamiento que lleva de la mano con el fisioterapeuta en casa. No es necesario que sea presencial, a excepción de que se esté manejando otras áreas. Va a depender de cómo se siente el paciente, porque si el paciente no se adapta a hacer la fisioterapia en casa, según los parámetros, según el esquema de tratamiento, pues él prefiere hacerlo de forma presencial, se hace de forma presencial. Pero el 80% del tratamiento de fisioterapia tiene que hacerlo el paciente, y el otro 20% tiene que hacerlo el fisioterapeuta. Al inicio comenzamos 50-50, o al inicio, por ejemplo, puede ser que el paciente no siente fuerza, totalmente está en camilla, ¿no?, en cama, pues claramente el fisioterapeuta va a desarrollar un rol más activo, ¿sí? Es decir, él va a tener que realizar todos los tratamientos, pero es importante que el paciente tenga un rol muy activo en su recuperación de fisioterapia. Eso es algo que se solicita y que ahora en pandemia pues
se tiene muchos implementos, todos tienen un celular, todos pueden conectarse por WhatsApp, se envían los archivos, se imprimen los archivos, entonces el paciente ya tiene toda una serie de qué es lo que va a realizar en casa. Esta pregunta va un poquito más asociada con esa coquetería que tenemos. Empezamos las quimioterapias y empezamos como a hincharnos y decimos, pero ¿qué pasa si no estoy comiendo en exceso? Estoy comiendo igual y me veo cada vez más gorda y créeme que desespera, por lo menos a mí me desespera. Y como que sientes que tomas agua y te vas inflando como un sapito. O sea, ¿cómo ayuda la fisioterapia a esta parte, ¿no? Y de todo tipo de paciente oncológico, que creo que el tema de que nos llenamos de líquido va como sine qua non ahí en nuestro proceso. Sí, los corticoides, ¿no? Los corticoides son los que van a generar esa hinchazón, aumento de volumen, edema, y sobre todo la cantidad de grasita, ¿no? Que empiezan a acumular. Es como que, Maribel, tomo agua y hasta el agua me engorda, ¿no? Total. Ya, por eso es importante la fisioterapia. Y dentro de la fisioterapia, una gran herramienta que tenemos es el ejercicio terapéutico en el paciente oncológico. No ejercicio físico, no actividad física, no un baile, no. Hay un ejercicio físico terapéutico, ¿sí? Terapéutico porque va a mejorar esas funciones físicas, porque va a ayudar a disminuir esa sensación de pesadez, porque va a ayudar a reducir esa cantidad de grasa que vas almacenando, y esa grasa, y por eso te decía, ¿no? El fisioterapeuta oncológico tiene que saber hasta medir la composición de grasa corporal que tienes para saber que mi programa de ejercicios terapéuticos repercute en ti beneficiosamente porque vuelvo a medir y sé que el porcentaje de grasa ha bajado. Entonces, hay partes específicas, ¿no? Que tú sabes, yo tengo un diagnóstico de cáncer de mama, no tengo que tener grasa en el abdomen. Eso es algo importante, no tengo que tener grasa en el abdomen. Entonces, el programa de ejercicios terapéuticos debe estar enfocado, sobre todo, cómo voy a disminuir esa grasa, allí donde se está acumulando y donde es perjudicial para mi paciente. Entonces, Okay. pues se da toda una rutina y se va manejando eso, ¿no? Muy aparte de otros edemas localizados que pueden haber, por ejemplo, en las piernas o en algún segmento específico, ¿no? Sí, es importante que comprendamos los pacientes oncológicos que no tiene que ver, como tú dices, con actividad física forzada, con vernos bien para estar 90, 60, 90, sino con el tema de la salud, ¿no? Y entonces, cuando estamos en todo este proceso de un diagnóstico de cáncer, creo que vamos de la mano y nuestros mejores aliados pueden ser los fisioterapeutas oncológicos, porque algo que se nos dice a nosotros es, bueno, de este momento no al sedentarismo, de cierta forma tienes que moverte, pero como te digo, movernos a veces creemos que es ponernos a hacer cualquier actividad física fuerte que puede hacer una persona normal, pues que no está diagnosticada de cáncer, y no podemos porque no resistimos pero ni 2 minutos en esto. Y bueno, la fisioterapeuta es en este momento el aliado para los diagnosticados de cáncer. Sí, por ejemplo, en el ejercicio terapéutico, la diferencia, como tú dices, bueno, salgo a caminar o tengo que moverme, ¿no? El fisioterapeuta tiene que cumplir el rol allí, así como a un deportista, a una voleibolista, el entrenador le enseña cómo hacer el mate, a cómo saltar, etcétera. Pues el fisioterapeuta es el encargado de que ese paciente mejore su condición física, de que no almacene grasa, de que esté con los movimientos completos de su cuerpo, que no tenga debilidad, que no tenga cansancio, que disminuya esa cantidad de dolor, ¿no? Que muchas veces puede persistir muy fuerte y a veces en distintos tratamientos disminuye, ¿no? Dicen, tiene que parar el tratamiento para que se sienta un poquito mejor, ¿no? Si está con muchas náuseas, vómitos, vamos a parar, ¿no? Capaz esperan un poco más, y no debería ser retrasar los tratamientos oncológicos porque el paciente siente esas alteraciones físicas, ¿no? Donde el fisioterapeuta puede repercutir positivamente en el paciente. ¿Va de la mano esto con la nutrición?
Sí, definitivamente. Y ahí lo que mencionaba, ¿no? La famosa oncología integrativa. Ahora el paciente oncológico debe ser abordado multidisciplinariamente, no solamente por el médico oncólogo o el cirujano o el radiooncólogo, sino además por nutrición, psicología y ahora fisioterapia oncológica, que ahora sí, sí, ya en otros países, mira, muy cercanos, Chile, para que se aborde un paciente oncológico debe tener y deben hacer una junta, no solamente una junta médica, sino ya llaman a otros profesionales para poder saber cómo van a enrumbar los distintos tratamientos. Entonces no debería quedarse atrás Perú y promover no solamente el paciente, el rol de promover y que se gestione mejor la salud, que todo paciente oncológico pase por fisioterapia, debe ser un rol de nosotros los profesionales. Tenemos que lucharla allí con evidencia científica. No es solamente decir, bueno, la fisioterapia oncológica sirve, sino qué hago yo como profesional en fisioterapia para demostrar que esto sirve, ¿no? Tengo que recolectar datos. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo voy juntando datos de varios pacientes que se van atendiendo, qué secuelas presenta, y con esos datos poder mencionarle al médico, mire, esto se está presentando en el paciente, el linfedema, a nivel mundial se previene. Cuando el paciente ya tiene linfedema, lo va a tener siempre, es una enfermedad crónica, puede aumentar y esto va a deteriorar la imagen del paciente. Entonces, aparte que tiene cáncer de mama, por ejemplo, además debe pensar que, bueno, entonces tengo el brazo deforme, me quitaron un seno y aparte debo tener el brazo hinchado, o sea, ¿es necesario someter a eso a la paciente? No, no lo creo, no. A nivel mundial ya no es así. Pero aquí en Perú todavía tiene que esperar esa mujer o ese varón que ha sido diagnosticado con cáncer y presentar el aumento de volumen con la mano hinchada y recién el médico voltea a hacerle caso, ¿no? Tienes linfedema, no era muy poco, ya ahora sí ve a fisioterapia. Y muchas veces ya el paciente llega en una etapa tardía donde podemos hacer muy poco, ¿no? Como si se hubiera detectado a tiempo o se hubiera prevenido definitivamente. Sí, como dices, no hay que esperar a estos diagnósticos tan severos para decir, mira, tienes esta opción de tratamiento. Es importante, como tú dices, que se practique esa oncología integrativa en donde desde el principio y donde estás en este proceso, pues te pueda orientar el médico de cuáles son las ramas médicas que te van a ayudar en todo este tratamiento oncológico. Es muy importante. ¿Has visto tú en todo este tiempo que llevas pues ejerciendo que cada vez aumenta tu afluencia de pacientes respecto a que están tomando conciencia de la importancia de esta especialidad, o lo ves que todavía les falta? Cada vez aumenta, pero igual sé que hay mucha población que todavía definitivamente por desconocimiento, porque creo que si las personas supieran más, mira, hay algo y que no se llama pastilla, ¿no? Que no es un medicamento, me puede ayudar, yo creo que lo haría. Eh, sí, yo creo que falta difundir y, y falta que la parte médica conozca un poco más de esta rama para que ellos puedan derivar, ¿no? No solamente el profesional médico, sino también un psicólogo, ¿no? Si viene a mí un paciente que tiene un problema físico, pero a la vez yo noto mucha labilidad emocional, mucha ansiedad o la paciente está deprimida, con mi fisioterapia no va a mejorar definitivamente. Claro. Entonces tengo que saber derivar, mira, tienes que ir a psicología, o veo a mi paciente descompensado totalmente a nivel muscular, tiene muy poca masa muscular y almacena más grasa y tiene una dieta poco saludable, tienes que ir a nutrición y con un nutricionista que sea específicamente de la parte oncológica, a un psicólogo que sea especializado en la parte oncológica. Y bueno, es ello. Ese es el trabajo, Maribel. Realmente así como lo estás planteando y como lo realizas, estoy convencida que es la forma de que cada vez puedas llegar a más personas y que los pacientes oncológicos puedan estar en algún momento 100% informados de cómo debe ser su proceso. Claro, también está de esta parte de nosotros querer estar informados, porque hay muchas personas que deciden
alejarse, desconectarse, no querer saber, pero bueno, si nos pasamos de ese lado de no querer saber nada de lo que nos está ocurriendo, pues no vamos a contribuir en la mejoría de todo esto que nos está pasando y llegar finalmente a la sanación. Maribel, ¿cómo podemos encontrarte en las redes sociales? Gracias, Jenny. El centro que dirijo está ubicado en Miraflores y lo encuentran a través de Instagram o Facebook como Fisioterapia 21 Perú, ¿sí? Y bueno, en otras redes como TikTok también está como la fisioterapeuta mágica. Así que allí nos pueden seguir las redes sociales, visitarnos, además también aprovechar que nosotros tratamos de apoyar a los pacientes de salud y de INEM y todos los que estén afiliados al CIS o que se atienden a través del hospital del Ministerio de Salud. Todos los hospitales, ya sea Loaiza, Carrión, INEM mismo, que pertenecen al MINSA, tienen un 50% de descuento cuando mencionan que es un paciente o muestran la tarjeta, ¿no? O que nos refieran que el paciente está siendo atendido allí. Ya sea tanto eso es importantísimo, a domicilio, esa labor que hacen. Sí. Y a domicilio pues se está brindando también el tratamiento en etapa avanzada, ¿no? Del cáncer, cuando el paciente no se puede trasladar y todo. Sí, estamos apoyando con eso y solamente difundir esa información porque tratamos de que eso pues llegue a más pacientes, ¿no? Se encuentran pacientes de neoplásicas que actualmente pues no pueden llevar los tratamientos y considero que sí, en la parte privada estamos brindando ese apoyo. Muchísimas gracias, Maribel, por habernos dado tu tiempo el día de hoy para conversar este tema tan importante, y a ustedes los invito a compartir este y todos los episodios de Sala de Espera, porque la idea es que cada vez los pacientes oncológicos estén más informados, y no solo los pacientes, sino los familiares, los amigos. Recuerden, la información es poder, y esta enfermedad pues todavía sigue siendo un flagelo que se lleva a muchísimas personas. No necesariamente ahora es sinónimo de muerte, muchas personas pueden salvarse a tiempo, y con este tipo de espacios y también lo que hacen los especialistas, pues se puede hacer una importante labor de prevención. Así que gracias por haber estado con nosotros y ayúdanos a compartir esta información. Hasta luego.